al Señor. Cantemos juntos. Bueno es alabar. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Con las palmas sería. Vienes a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vienes a alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Vienes a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vienes a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Nomás las voces y mía. Vienes a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria y gozar en tu poder. Más fuerte. Vienes a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vienes a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.
Bueno, poquito menos. Bueno, buenos días, mis hermanos. Qué bueno estar acá todos reunidos en el día del Señor. Este no es nuestro día. Este es el día de ¿quién? Del Señor. Y no solamente cuando estamos acá, todo el día. Todo el día Él debería de ser nuestro motivo de conversación, lo que hacemos, nuestro pensamiento, para que cada vez más y más podamos llamarle este día delicia, dice en Isaías. ¿Sí? Habíamos estado viendo ¿qué carta? Tercera de Juan. Miren, entonces ahora nos vamos a ir un poquito atrás y quiero que me acompañen al libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos. Y esta es una carta bien linda porque su tema central es Jesucristo. Y es una carta que el Padre le escribe a Cristo prácticamente. Sí, entonces antes de comenzar quiero que oremos, que sea el Espíritu Santo quien hable, quien nos ministre, quien nos redarguya, nos anime y nos exhorte. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos juntos. Te agradecemos por tu palabra. Yo te pido que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros, que podamos ser animados, exhortados, Señor, a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú glorificado, Padre. Que seas tú glorificado con el mensaje, que recibas tú la gloria, porque solo tú te la mereces. Bendito seas Cristo, bendito seas Espíritu Santo. Gracias porque estás acá. Porque entre donde dos o más estén reunidos en tu nombre, Cristo, tú estás en medio de ellos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Y bueno, feliz cumpleaños a mi esposa, que está viendo, que el Señor te hable, mi amor. Así que, bueno, vamos a ir a la introducción de la carta de Hebreos. Y esta epístola, mis hermanos, es una de las obras más profundas y teológicamente ricas del Nuevo Testamento. Y muchos le atribuyen a Pablo esta carta, sin embargo, no hay un consenso. Hay otras opciones que pueden ser aún Bernabé, algunos que dicen Silas, algunos que dicen que puede ser Lucas también, pero esta carta se distingue por su alto nivel literario, ¿verdad? Y poético. Y el especial enfoque de esta carta, mis hermanos, y como les decía, es la supremacía de Cristo y su sacerdocio. ¿Sí? Es la supremacía de Cristo y su sacerdocio. Hebreos es una carta profundamente cristocéntrica que exalta la obra y la persona de Jesús como sumo sacerdote. Entonces, dentro de esta carta vamos a ver muchas referencias del Antiguo Testamento, ¿sí? Del Antiguo Pacto, y cómo ahora Jesucristo es el Rey eterno. Y su mensaje central es que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, por lo que los creyentes debemos perseverar en la fe sin regresar a sistemas religiosos que ya han sido superados por la obra redentora. ¿A qué me refiero? A todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. ¿Sí? Esta epístola nos desafía a confiar completamente en Cristo, a vivir con la certeza de su intercesión por nosotros y a perseverar en la carrera de la fe con la mirada puesta en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? Esta carta nos desafía a confiar completamente en Cristo, a vivir en la certeza de su intercesión y a perseverar en la carrera de la fe con la mirada puesta en Cristo Jesús. Sí, el autor de Hebreos escribe para una comunidad cristiana que enfrenta persecución y tentación de regresar a las prácticas del judaísmo. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le escribe? A estos cristianos que tienen esta tendencia de querer regresar a prácticas judaicas, ¿sí? O prácticas del Antiguo Testamento. Y para contrarrestar esta tendencia, la carta presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote supremo. Entonces está atacando el sistema sacrificial específicamente del Antiguo Testamento. Recuerden que se hacían muchos sacrificios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento para, digamos así, cubrir el pecado, ¿sí? Entonces habían diferentes ceremonias y usualmente el sumo sacerdote, por ejemplo, en una, entraba en el templo, habían diferentes
diferentes secciones del templo. Sí, estaban los atrios donde estaba toda la gente, el lugar santo donde estaban todos los ministradores, ¿sí? Y los sacerdotes, pero el lugar santísimo, que es donde la presencia de Dios habitaba, ahí solo entraba el sumo sacerdote una vez por año a realizar sacrificios por el pueblo, ¿sí? Y el sumo sacerdote tenía que pasar por un largo proceso y complejo proceso de purificación antes de poder entrar a la presencia de Dios, porque recuerden que Dios es un Dios santo y no tolera el pecado. En su presencia no puede haber pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo no sé si ustedes han visto a los sacerdotes católicos que andan como con una soga aquí amarradita, y cuando van a hacer la comunión pasan con unas campanitas. Pues este era parte del traje del sumo sacerdote, ¿sí? Entonces tenía esta soga que lo cubría y unas campanitas que avisaban de que el hombre estaba vivo. Porque si él no había realizado bien la limpieza, el rito de purificación que tenía que realizar, la presencia santa de Dios lo aniquilaba. Entonces esas campanas ya no sonaban, por lo que los otros sacerdotes afuera en el lugar santo tenían que alarlo, ¿sí? Entonces, uno de los temas fundamentales de Hebreos es la idea de una nueva y mejor alianza en Cristo. El Antiguo Testamento, según el autor, señalaba la insuficiencia de la ley y el templo para la salvación, ¿sí? No es que la gente se salvaba por seguir la ley, ¿sí? La ley lo que hacía es reflejar que había pecado en nosotros, ¿sí? Y que necesitábamos en el antiguo pacto, que el hombre necesitaba esperar o mantener esa esperanza y esa fe de que iba a venir un Mesías, ¿sí? Que iba a venir un Mesías y que iba a tratar con el tema del pecado. Eso era como la salvación en el Antiguo Testamento, ¿sí? Creer la palabra de Dios en que Dios iba a enviar a un Redentor. Ahora en Cristo tenemos la salvación porque creemos que ese Redentor ya vino y realizó el pago por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, el libro es para los creyentes, para que perseveren en la fe, sin volver atrás, porque Cristo es superior en todo aspecto a cualquier sistema sacrificial que antes se hacía. Ya no hay más sacrificio que hacer más que el que Cristo ya hizo por nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a ir al Hebreos capítulo 1, versículo 1. Sí, vamos a comenzar leyendo. Y el tema es, pues vamos a hablar del prólogo del libro, sí, es como la introducción. Y el tema es: Dios ha hablado en su Hijo la última y mejor palabra. Vamos a ver de qué se refiere esto. Vamos a leer entonces los primeros 4 versículos y de ahí vamos a ir uno por uno. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y fíjense bien aquí cómo introduce este prólogo 2 periodos en que Dios habló a su pueblo. ¿Sí? Dios habló en otro tiempo por los profetas, y Dios habla en estos últimos días a través de su Hijo, ¿sí? La venida del Hijo de Dios marca nuestra era entonces como los últimos tiempos o los últimos días de la salvación prometida a través de los profetas. Por eso enlaza ambos tiempos, ¿sí? Enlaza acerca de en otro tiempo y enlaza acerca de estos últimos días dentro de ese pasaje. Veamos estas referencias de los últimos días en el Antiguo Testamento, ¿sí? Esto no es algo nuevo que pasaba en el Nuevo Testamento. Jeremías 23:30. Vamos a Jeremías 23:30. Jeremías 23:30 dice: no se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de su corazón. En los postreros días lo entenderán claramente. ¿Y la ira del Señor sobre quién fue derramada? Por el pecador.
sobre Cristo en la cruz, ¿sí? La ira de Dios fue derramada. Y ahora en estos postreros días, en estos últimos días, lo entendemos, ¿sí? Se nos ha sido revelado este misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Vamos a Oseas, capítulo 3, versículo 5. Oseas, capítulo 3, versículo 5. Dice, después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad ¿verdad? En los últimos días. Entonces podemos ver cómo todas estas palabras se han cumplido en Cristo Jesús, porque hemos venido a conocer también la bondad de Dios, su gracia, su misericordia a través del perdón de pecados en Cristo Jesús. ¿Sí? Miqueas 4:1. Miqueas 4:1. Dice, y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Y el monte está haciendo referencia acerca de Cristo, ¿sí? Esa roca fuerte, ese monte, ¿sí? Entonces el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y correrán a él los pueblos. Porque solamente en quién hay salvación, en Cristo. Solamente a él podemos correr en búsqueda de salvación. Vamos al Nuevo Testamento entonces, haciendo referencia siempre del Antiguo. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los tiempos. Entonces, el final de los tiempos se inaugura con Jesucristo, con la venida de Jesucristo, ¿sí? Entonces, todos nosotros formamos parte del fin de los siglos, del fin de los tiempos o los últimos tiempos. Entonces, vamos a retomar Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Imagínense, Dios, y así comienza el libro, ¿sí? Diciendo Dios, Dios. Y no hay ningún intento de probar la existencia de Dios en este libro. Se toma por claro de que estamos hablando con personas creyentes, ¿sí? Entonces no hay un caso de probar la existencia de Dios. El libro comienza con la palabra Dios, ¿sí? Y es evidente por sí mismo. Hebreos empieza con una idea que es básica en la Biblia, que Dios existe, ¿sí? Entonces está asumiendo que el lector ya sabe que Dios existe y que Él habla al hombre. Dios habla al hombre y que siempre ha estado hablando al hombre. Por eso menciona que desde tiempos antiguos, ¿sí? Como le escribe en el título, Francis Schaeffer, por ejemplo, dice, Dios está presente y no está callado. Y Dios siempre ha hablado al hombre desde el inicio del Génesis, lo podemos ver, ¿sí? Entonces, habiendo hablado, dice, y este tema es muy importante y es recurrente a través de la carta, lo vamos a encontrar en varios versículos, ¿sí? Capítulo 2, versículo 3, etcétera, etcétera. Hay como 5 versículos que hablan acerca de esta misma expresión, que Dios habiendo hablado. Y esta es una expresión comúnmente usada por los judíos de aquel entonces para dirigirse a otros judíos, ¿sí? O sea, cuando se hablaba acerca de la palabra de Dios, se usaba la frase de que Dios ha hablado a nuestros padres, por ejemplo, ¿sí? Y también vean ahí que dice el versículo, desde hace mucho tiempo, por poner algunos ejemplos, ¿sí? Desde Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, hasta la venida de Cristo, hubo un periodo de 400 años. Imagínense lo que ha pasado en el siglo XX, que la mayoría de nosotros somos del siglo XX. ¿Cuánto ha pasado desde el 1900 hasta esta época? Imagínense que el silencio que hubo de profetas fue de 400 años. Entonces muchas cosas se pudiesen haber olvidado, se quedaron rezagadas. Y ya sabemos que lo que pasaba cuando el pueblo de Dios, no sé si han leído el Antiguo Testamento, en los jueces, por ejemplo, de que se olvidaban de Dios, ¿qué es lo que pasaba? Venía juicio, de ahí venía un juez que Dios enviaba un juez para rescatarlos, ¿sí? Entonces hubo como una constante relación con el pueblo durante todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, desde Malaquías hubo un silencio de 400 años hasta Cristo, ¿sí? Entonces, por eso es que habla también acerca de hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo se había dejado de tener un profeta,
¿sí? En el pueblo. Y dice que habló también en muchas ocasiones. Y esta frase quiere decir en muchas porciones, diferentes porciones, como que digamos en muchas partes. ¿Sí? Entonces vemos como el versículo dice, Dios habiendo hablado de hace mucho tiempo, ¿sí? En muchas ocasiones, y quiere decir en varias partes. ¿Sí? Entonces en esto de varias partes, no es que Dios dio toda la revelación de un solo, sino que fue dando partes de la revelación. ¿Sí? A Noé, perdón, le reveló la parte del mundo que del mundo procedería el Mesías. ¿Sí? A Abraham le habló acerca de una nación. A Jacob le habló acerca de una tribu. A David e Isaías acerca de una familia, que el Mesías iba a venir de una familia. A Miqueas le dijo específicamente de qué ciudad iban a ser. A Daniel le dijo exactamente el tiempo. ¿Sí? A Malaquías la venida de su precursor y la segunda venida. ¿Sí? Entonces, a todos los profetas del Antiguo Testamento Dios le fue dando partes. No dio la película completa de cómo, dónde, de qué familia iba a proceder, de qué pueblo, sino que lo fue revelando poco a poco. Y por eso es que dice que en muchas ocasiones, y en el original quiere decir en varias partes. Dios fue hablando en varias partes. ¿Sí? Y dice de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Sí? Por los profetas. Entonces, como veíamos los diferentes ejemplos, ahí hablábamos de que Dios habló a Moisés en una zarza ardiente, a Elías por una voz suave, y le dio diferentes palabras a cada uno. ¿Sí? La revelación dada a través de los profetas fue dada de muchas maneras, ¿sí? De diferentes maneras. Y algunas veces en parábolas, a otras en cuentos históricos, en narrativas históricas, otros a través de profecía directa, confrontación, etcétera, salmos, proverbios, visiones, etcétera. Entonces Dios habló de diferentes maneras en el Antiguo Testamento. Vamos al versículo 2. Pero lo que aprendemos del primer versículo, antes de que pasemos al 2, es de que Dios siempre ha hablado al hombre y le ha entregado en el Antiguo Testamento partes del mensaje de la salvación, que ahora en Cristo Jesús tenemos completo ese mensaje y somos afortunados porque podemos tener acceso a la revelación que fue entregada en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, por lo que no hay excusa. No hay excusa ahora para que el hombre no crea, ¿verdad? Que es lo que habla en Romanos, capítulo 1. Entonces, dice el versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y como les decía, estos últimos días se refiere a la era del Mesías, ¿sí? Desde que Cristo nace. Entonces, hasta que su segundo regreso se cumpla. Esos van a ser los últimos días. ¿Sí? Entonces, en otros manuscritos más antiguos del griego dice en la última parte de estos días. Entonces, usualmente los rabinos dividían el tiempo en dos eras. Estaba este siglo, o mundo, que quiere decir mundo, y el siglo venidero, ¿sí? Que son los últimos días. Y los días del Mesías fueron un periodo de transición, ¿sí? Cuando Cristo estaba en la tierra, un periodo de transición en donde estaba pasando el siglo pasado y comenzaban los últimos días. ¿Sí? Este es el periodo ahora en el que estamos. Vamos a Salmos 2:7 para que veamos este lenguaje. Y vean cómo estos últimos días comenzaron con Jesús, donde cumplía la profecía de Salmos 2:7. ¿Sí? Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Versículo 8, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya, hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Entonces, desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Padre le había encomendado todas las cosas a Cristo. ¿Sí? Se las había prometido dar. Y qué lindo saber que como hijos adoptivos de Dios por medio de Cristo, nosotros también somos herederos, somos coherederos. ¿Sí?
Y vamos a Números 24:14. Números 24:14. Veamos este tema de los días venideros, ¿sí? Ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo en los días venideros. Jeremías 33, capítulo 14, 16. Jeremías 33, 14, 16. Vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel, a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo. Y él, fíjense bien que está hablando de una persona, de eso que va a hacer brotar, dice, y él hará juicio y justicia en la tierra. Y en aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura, y este es el nombre con el cual será llamada: el Señor es nuestra justicia. Pero miren, cuando habla acerca de que hará de brotar de David un renuevo justo, está hablando de una persona, porque después dice, y él hará juicio y justicia en la tierra en estos últimos días. ¿Sí? Entonces, pero qué interesante que en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo. En el primer versículo veíamos que en tiempos antiguos Él había hablado a través de los profetas. Pero ahora dice, versículo 2, nos ha hablado por su Hijo, ¿sí? Por su Hijo. Y esta es la mayor revelación, y la revelación que es mucho más superior a todas de los profetas, porque todo lo que los profetas dijeron, ¿en quién se cumplió? En Cristo Jesús. Por lo que Él es mayor que todos los profetas, ¿sí? Moisés, por ejemplo, el mayor de todos los profetas, fue solo un siervo en la casa de Dios. Pero Cristo es sobre la casa de Dios como un hijo. Vamos a ver esta palabra que les acabo de mencionar en Hebreos capítulo 3, versículo 6. Hebreos 3, 6. Dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Moisés y los profetas, todos ellos fueron servidores en la casa de Dios, pero Cristo, si ven, está sobre la casa de Dios. ¿Y quién es esa casa? Cuya casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿Sí? Entonces, Cristo tiene la supremacía sobre la iglesia. Por eso en otros textos también dice acerca de que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Él es la piedra angular sobre la cual se construye el templo de Dios, y donde el templo de Dios todos nosotros somos piedras vivas, ¿sí? Pero Él tiene supremacía sobre todo eso, sobre toda su casa, ¿sí? Entonces dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y esto es muy importante. Sí, es muy importante porque la supremacía de Cristo Jesús como Dios Hijo será plenamente manifestada al final de la historia. Sí, nosotros ahora lo sabemos y lo podemos creer por fe, pero al final de la historia vamos a ver de quién eran las vacas. Así que un dicho salvadoreño. ¿Cómo es que dice el dicho salvadoreño? Sí, vamos a darnos de quién eran las vacas, sí. Y vamos a saber de quién eran todas las cosas. Todas estas cosas que están escritas aquí las vamos a poder ver, mis hermanos. La salvación que hoy es por fe, en el juicio final y al final de la historia la vamos a poder ver con nuestros propios ojos, ¿sí? Pero dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y veamos cómo todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él.
podemos ver cómo se cumple entonces que Dios lo constituyó a él heredero. Y él fue la persona que Dios usó para crear las cosas, para que también fueran de él, ¿sí? Para que también fueran de él. Todo lo que existe quedará bajo el control absoluto del Hijo de Dios, quien es el Mesías. Sí, y esta herencia puede verse como la total autoridad que el Padre le ha dado al Hijo. ¿Sí? Esa es una herencia. Sí, todo el poderío se lo ha entregado al Hijo. ¿Sí? El poderío de gobernar sobre toda la creación. ¿Sí? Así que le ha dado el Hijo como un primogénito. Ahora, en el sentido de Cristo, la palabra primogénito quiere decir que Él está por sobre encima. No es que Él es el primero creado, no es el que fue creado, sino que Cristo siempre ha sido Dios y ha existido como Dios. ¿Sí? Eso tenemos que estar súper seguros. Cuando la palabra habla de que es el Hijo primogénito o unigénito, quiere decir que Él está por sobre encima y tiene la supremacía por sobre la creación. ¿Por qué? Porque dice que por Él y para Él y de Él son todas las cosas. ¿Sí? Entonces, como primogénito, y esa bendición está obviamente dando un tipo o una especie de imagen de lo que representaba también la primogenitura de Cristo. ¿Sí? Porque por su primogenitura, Él es designado como heredero sobre todas las cosas de su Padre. ¿Sí? Entonces Él es heredero de todas las cosas, tanto por derecho de creación como por derecho de redención. Porque recuerden que va a haber una nueva creación. Y aquellos que hemos venido al arrepentimiento y a creer en la fe por el hecho de la obra salvífica de Cristo en la cruz, vamos a ser parte de esa nueva creación. Entonces Él es tanto el heredero de este mundo como del que viene. ¿Sí? Entonces, por derecho, ¿por qué? Porque es el primogénito de Dios, y por redención porque Él pagó por los pecados de sus hermanos, ¿sí? De sus hermanos. Entonces, Él es el heredero del nuevo reino también. Así que dice, por medio de quién hizo también el universo. El universo. Entonces, pero también la supremacía de Cristo se manifiesta desde el principio de la historia, porque dice en Colosenses lo que leíamos, porque por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, principados, dominios, etcétera. Porque en Colosenses estaba hablando acerca de las herejías, diferentes herejías que pasaban en la iglesia. Entonces, como algunos judíos que venían al cristianismo caían en estas herejías, entonces el escritor Pablo está atendiendo en Colosenses esta herejía acerca de que le daban mucha realza a las cosas esotéricas, a los principados, a los ángeles, etcétera, ¿sí? Por encima del Creador. Entonces, aquí podemos, mis hermanos, apreciar la majestad de Cristo. El Hijo se describe gloriosamente como aquel a quien se constituyó como heredero de todas las cosas, por quien se hizo el universo. Y ahora vamos a ver quién está y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y hasta ahí me quiero detener. Imagínense, estamos hablando el jueves acerca de que Dios es creador y que Dios no hace ningún esfuerzo, ¿sí? No es como que se agote su poder cuando crea las cosas. Todas las cosas que nosotros vemos, que ahora tenemos acceso a ver por los diferentes satélites, podemos ver el universo, el polvo cósmico, las galaxias, las estrellas, cosas que ni siquiera podemos comprender. Así como también con los microscopios ver los organismos que conforman los cuerpos, las bacterias, los virus, y podemos atestiguar la complejidad con la cual ha sido hecha la creación. ¿Sí? Y entonces dice aquí que Él es el resplandor de la gloria de este Dios creador de todas las cosas. ¿Sí? Pero ¿de quién está hablando? Cristo es el resplandor de la gloria de su Padre. ¿Sí? Y la palabra en el original de resplandor es el apaugasma, lo que demuestra
que irradia el brillo, que resplandece de esa gran fuente de luz. Que dice en otras partes de la Biblia que Dios está en una luz inaccesible, dice. ¿Sí? Dice también que nadie ha visto al Padre sino el Hijo. Y Él lo ha dado a conocer en otra porción de la Biblia. ¿Sí? Y el término este término de resplandor solo se usa aquí en el Nuevo Testamento. Y expresa esta noción de emitir una luz o de brillar con luz propia. ¿Sí? Entonces, esta palabra de resplandor o reflejo no sería apropiada aquí porque el Hijo no solo refleja la gloria de Dios, sino que Él es Dios. ¿Sí? No es que solamente refleja la gloria de Dios como un espejo, sino que de Él emite la luz. ¿Sí? Esa luz inaccesible de Él se emite también. ¿Sí? Por eso es que Él es la luz que alumbra en las tinieblas, en nuestras tinieblas. Él es esa luz que dice en el Antiguo Testamento, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y quién es el verbo de Dios? Y la palabra de Dios es Cristo. ¿Sí? Entonces, Él es parte de ese resplandor, Dicen aquí unos teólogos, hacen unas preguntas. ¿Quién es tan insensato para dudar de la existencia eterna del Hijo? Pues ¿cuándo se ha visto la luz sin su radiación? ¿Ha visto usted acaso alguna luz que no irradie luz? No hay. La luz naturalmente irradia luz. ¿Sí? El sol nunca se ve sin su resplandor, ni el Padre se puede ver sin su Hijo. De esa misma manera. ¿Sí? Jesús es ese rayo que irradia la gloria de Dios. Y nosotros nunca hemos visto directamente al sol, mis hermanos. Solo los rayos de luz cuando llegan a nosotros. Eso es lo que nosotros hemos podido ver. Y de la misma forma, nuestros ojos nunca han visto al Padre, pero hemos visto al Padre a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Cristo es la expresión exacta de su naturaleza. Y la idea aquí es una semejanza tan exacta como si hubiera sido hecha por Él mismo, como que fuera la misma persona. Esa es la idea. ¿Sí? Que es una imagen tan exacta como que es la imagen misma. ¿Sí? ¿Y por qué es eso? Porque obviamente Dios habita en tres personas. ¿Sí? Tanto el Espíritu Santo, tanto el Hijo y como el Padre son un solo Dios. ¿Podemos comprender cómo es eso? No, yo no comprendo. Pero así es. ¿Sí? En el griego la expresión exacta es como que si usted dijera una impresión exacta. ¿Sí? O una imagen, la imagen misma, que solo se emplea aquí en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y la idea en literatura antigua es que esta expresión se usaba como para ejemplificar un tallado en la madera, ¿sí? Un grabado en el metal, un sello, ¿sí? Una marca en un cuero del animal. Entonces, sustancia también se puede traducir como persona. Naturaleza puede traducirse o sustancia como persona. Entonces, es digamos que la impresión exacta de su persona, de la persona de Dios, ¿sí? El Hijo es la impresión perfecta, la representación exacta de la naturaleza divina, de la esencia de Dios en persona. Entonces este versículo expresa tanto la unidad del Hijo con el Padre como el hecho de que son personas distintas. ¿Sí? ¿Cómo es que la unidad con el Hijo con el Padre? Porque dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. O sea que están diciendo que comparten la misma naturaleza, aunque son dos personas diferentes. ¿Sí? Porque uno es el resplandor de la gloria. Es la expresión exacta de su naturaleza. Y dice, y sostiene todas las cosas. ¿Sí? Todas las cosas. Pero antes de pasar a esa parte, yo quisiera leerles Juan 14, 8 al 9. Y aquí creo que Jesús tal vez estaba un
un poco frustrado con lo que estaba hablando con sus discípulos. Juan 14, 8 al 9 dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. En el 9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sí? Entonces es la expresión exacta de su naturaleza, Cristo. ¿Sí? Es como, prácticamente Cristo le estaba diciendo ahí a los discípulos: ¿cómo es posible que ustedes me estén preguntando de que quién es Dios y cómo se ve Dios si me están viendo a mí? ¿Sí? Porque Él es el resplandor de la gloria de Dios y es la expresión exacta de su naturaleza. Miren lo que 2 Corintios 4, 6, 2 Corintios 4, 4 al 6, habla Pablo acerca de que Cristo es la imagen de Dios. ¿Sí? Dice, versículo 3, y si todavía nuestro evangelio está velado, o sea, cubierto, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Miren, el uso de palabras es similar, que es la imagen de Dios. ¿Sí? El evangelio resplandece a la luz de Cristo, así como Cristo resplandece a la luz del Padre. ¿Sí? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús, pues Dios dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz. El que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién? En el rostro de Cristo. Miren el mismo lenguaje que está usando aquí. ¿Sí? El mismo lenguaje que está usando con Hebreos. Habla de luz, ¿sí? La luz resplandece en las tinieblas y ese resplandor, ¿sí?, de la gloria de Dios lo vemos en el rostro de Cristo. ¿Sí? Hoy sí pasemos, Hebreos 1:3, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Sí? Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. En la Reina Valera dice: o sustenta, ¿sí? Sustenta. Y aquí la palabra original es mejor traducida como mantener, como sostener, mantener. La palabra no lleva la idea de sostener algo así pasivamente. No sé si ustedes han visto a Atlas, este titán griego. Es una figura de un hombre que sostiene el mundo así, ¿sí? Entonces, eso es sostener algo pasivamente. Sino que aquí la idea es, en el griego, es usado como para sostener todas las cosas y nutrir todas las cosas constantemente. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces el universo y todo lo que contiene el universo es sustentado en todo tiempo por la palabra poderosa y eficaz del Hijo. ¿Sí? Vamos a Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. Y miren aquí la otra idea que habla en lugar de sostener o de mantener. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Entonces la idea de sostener es que las cosas permanecen en Él. ¿Sí? Esa es la idea del original, que permanecen. Entonces es algo que continuamente es sostenido. Entonces, y en su ministerio terrenal Jesús demostró constantemente el poder de su palabra. Podemos ver muchos milagros que Jesús hizo solo con hablar. Él podía sanar, perdonar, expulsar demonios, calmar la furia de la naturaleza con solo hablar, con solo la expresión de su palabra. ¿Sí? Dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Aquí hay un punto en medio, si se fijan, hay una pausa y comienza una nueva oración. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Y aquí en el griego está refiriéndose a la expiación, o sea, es a ese sacrificio que se hace por el pecado, ¿sí? Y por medio del sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz. ¿Y saben por qué es sustitutivo? ¿Saben por qué es un sacrificio sustitutivo?
porque nosotros teníamos que estar ahí. Y Él nos sustituyó a nosotros en esa cruz. Y Él pagó la ira por nosotros, nos sustituyó a nosotros en el pago de la ira. ¿Sí? Por eso es un sacrificio sustitutivo en la cruz. Lo que les dijo a los discípulos, es necesario que yo les lave los pies. ¿Sí? Es necesario que yo les lave, porque solamente es necesario que Él nos purifique a nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Sí? ¿Quién purifica el camino del hombre? Ayer estábamos reunidos y estábamos viendo un versículo. Vamos a ir a Salmo 119, rapidito. Versículo 9. Y esta es la misma idea, jóvenes, ¿sí? Los jóvenes no están exentos de esta limpieza y de esta purificación. ¿Qué dice el Salmo? ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Está hablando de purificar. ¿Cómo? Porque ¿qué es lo que purifica? La palabra. Su palabra es la que purifica. Padres, la palabra va a purificar a nuestros hijos. Jóvenes, no pueden vivir así como ustedes quieran. Sí, tienen que guardar su palabra. No es una opción, es un mandamiento. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Él purificó. Él dio ese sacrificio. Por eso dice el versículo, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, vamos a la siguiente parte del versículo, dice, el Hijo, después de haber realizado esta purificación, recuerden que anduvo aquí en la tierra 40 días y de ahí subió y ya no regresó presencialmente. ¿Sí? Ahora su espíritu bajó y Dios está a través de nosotros y Cristo está a través de con nosotros, a través de su espíritu. Sin embargo, Él dice que así como subió, así Él va a regresar. ¿Verdad? Tus pies. Entonces, ¿qué está esperando Cristo antes de venir? A que el Padre ponga a todos sus enemigos bajo estrado de sus pies. Y saben que usted y yo éramos sus enemigos. Y Él nos ha reconciliado con el Señor. Y nos ha puesto bajo el estrado de los pies de Cristo. A donde Cristo ahora es nuestra autoridad. ¿Sí? La autoridad de la iglesia. Es Cristo, Él es la cabeza. La entronación del Hijo a la diestra de Dios en el cielo, prometida en este salmo, revela entonces su superioridad sobre la creación y sobre los ángeles, que es algo importante a saber ahorita porque ya vamos a leerlo en un versículo. Entonces, a la diestra de la majestad, Cristo entonces ministra o hace sacrificio en el santuario celestial verdadero y no en un santuario terrenal. ¿Sí? Entonces, el hecho de que se sentó, miren, el hecho de que se sentó, y el versículo dice se sentó, es porque su obra sacrificial fue completada de una vez y para siempre. Los sacerdotes en el antiguo pacto tenían que estar ejerciendo continuamente estos sacrificios, mientras que Cristo, después de haberlos hecho, subió a las alturas y se sentó. ¿Qué fue lo que Él dijo cuando murió, antes de expirar? Tetelestai, la deuda ha sido pagada. Sí, ya no había más que hacer, ya se pagó la deuda. ¿Sí? Entonces, esta entronización, o sea, el hecho de que Cristo se entronó, fue una obra que el Padre hizo. ¿Sí? Miren Efesios 1:20. Efesios 1:20. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos, o sea, el poder de Dios obró en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra, hablando en primera persona. ¿Sí? Dios Padre lo sienta a su diestra en lugares celestiales. ¿Sí? Y la diestra es un lugar de poder, es un lugar de autoridad, de honor, que no tiene ningún ángel, que no tiene ningún querubín, por más cerca que estén de Dios, ¿verdad? Que no tiene ningún hombre. Solo Cristo tiene ese lugar de sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? Entonces eso quiere decir soberanía.
Él es soberano sobre todas las cosas. Él es rey. El asiento que Cristo ha tomado es el trono de Dios mismo. Por eso, Él se va a sentar en el trono a juzgar a toda la creación en el día final. ¿Sí? Él se va a sentar en el trono a juzgar. Y vamos a... Quiero ver. No, ya no. Vamos entonces más adelante, vamos al versículo 4. Dice, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Sí? O sea, mucho mejor o superior que los ángeles, en otras palabras. ¿Sí? Y esto comprueba con la serie de citas del Antiguo Testamento que van a venir en los versículos 5 al 14. ¿Sí? Ahí van a ver que sus Biblias aún tienen letras diferentes porque son referencias al Antiguo Testamento y lo vamos a ver en la siguiente semana. Y aquí el verbo griego usado se refiere a un cambio de estado, ¿sí? No un cambio de existencia. Cristo fue siempre Dios. Por eso digo, no fue un cambio de existencia, sino que es siendo mucho mejor que los ángeles, superior que los ángeles, ¿sí? Por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Entonces, no es, aquí es cuando Cristo vino a la tierra y se hizo hombre, se hizo un poco mejor que los ángeles. Pero no estamos hablando de su existencia como Dios, porque Él seguía siendo Dios, sino en su forma. Se hizo un poco menor que los ángeles porque se hizo hombre. Su forma física cambió, sin embargo, su existencia siempre era la misma. Él siempre era, cuando andaba aquí entre nosotros, Él era el creador de todas las cosas. Él era para quien eran todas las cosas. ¿Sí? Él nunca dejó de ser Dios, aunque se hizo menor que los ángeles. Entonces, Filipenses 2.9, miren cómo lo habla. Filipenses 2.9-11 dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuándo ocurrió esto? Después de haber propiciado el sacrificio por los pecados, ¿sí? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para quién? Para la gloria de Dios el Padre. Recordemos que los ángeles son solamente seres espirituales que han sido creados por Dios para que ministren y cumplan sus órdenes. Ellos no pueden compararse a la sustancia misma del Creador, al resplandor de la gloria de Dios. Y el problema aquí, mis hermanos, es que los judíos tenían a los ángeles en un muy alta estima. Eran como seres supremos al lado de Dios mismo casi. Había una secta del judaísmo que había establecido una comunidad en Qumran, en esta zona, y enseñaba que la autoridad del arcángel Miguel rivalizaba y superaba a la del Mesías. No sé si se recuerdan que el arcángel Miguel fue el que peleó por el cuerpo de Moisés en el antiguo pacto. ¿Sí? Entonces, lo tenían en muy alto rango a este ángel. Y el escritor de Hebreos aquí descalifica con rotundidad esa idea, porque el Hijo es superior a cualquier otro ángel, porque el Hijo es Dios. Sí, es Dios. Sí, y le dio un nombre que es más excelente que ellos. ¿Sí? Entonces, el Hijo eterno asumió, obviamente, como les decía, una naturaleza humana para poder pagar por el pecado, para poder ser sacrificado en su naturaleza divina. Él no hubiera podido ser sacrificado, ¿sí? No hubiera podido haber muerte, pero por eso Él asumió una forma humana. ¿Sí? Asumió una forma humana y se hizo inferior a los ángeles, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2, versículo 7. Pero ahora en su resurrección y en su ascensión a los cielos, ha sido declarado Hijo de Dios con poder. Así como lo dice Romanos 1.14, perdón, 1.4. Vamos a Romanos 1.4. Romanos 1.4 dice, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder. ¿Sí? Con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. 2 puntos. ¿Sí? Entonces, también el escritor aquí está esa comparación porque muchas veces entendemos mejor las cosas cuando hacemos comparativas con otras. ¿Sí? En el Antiguo Pacto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vino a Moisés por manos de los ángeles,
¿sí? Las tablas de la ley, Dios mismo las escribió y todo. Obviamente ángeles tuvieron que haber estado involucrados ahí sirviendo, ¿verdad? Mientras Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí. Pero el mejor pacto llegó a través de un ser que era superior, que era el Hijo de Dios. El antiguo pacto hecho con Moisés, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, vino a un hombre. Este pacto lo entregó Dios mismo, ¿sí? Con su propia vida, lo selló con su propia vida. Y en eso podemos tener confianza, mis hermanos, en la persona de Cristo, en su nombre, porque su nombre es sobre cualquier otro nombre, ¿sí? Es sobre cualquier otro nombre, porque fue confirmado con poder por el Padre, así como lo leíamos anteriormente. Y Cristo es el heredero de todas las cosas, mis hermanos, el creador del universo. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, reflejando su naturaleza de manera perfecta. Cristo era Dios, por eso le respondió así a los discípulos y les reprendió que habiendo estado con Él, no habían visto al Padre. Porque Cristo es la imagen perfecta de Dios, ¿sí? Y esta exaltación demuestra la plenitud de su obra. ¿Qué? Que después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ese es un trono que solo Dios lo puede usar. ¿Sí? Es un trono que solamente el Señor lo puede usar. El autor de Hebreos anticipa entonces la necesidad de demostrar la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre los profetas, y que Él es el sacerdote divino, ¿sí? Y que Él es el sacerdote divino que pudo hacer ese sacrificio una vez por todas. Ya no hay más sacrificio que dar, ¿sí? No hay más sacrificio que dar. La paga del pecado la pagó Cristo. Solamente en Él tenemos salvación, ¿sí? Entonces la exhortación que aquí el escritor nos da, que está implícita, digámoslo aquí, es súper clara. ¿Cuál es? Confiar en la suficiencia de Cristo para mi salvación, ¿sí? Para la soberanía de mi vida. Confiar en la palabra de Cristo para la soberanía de mi vida y escuchar a Cristo en su palabra, ¿sí? En tiempos pasados Dios habló por medio de los profetas de muchas maneras, pero en estos últimos días ha hablado definitivamente en su Hijo. No hay otra revelación más grande, ni hay otro Salvador más poderoso. La respuesta correcta ante la revelación, esta revelación que se nos ha sido dada hoy, ¿cuál es? Es de adoración, es de confianza y es de obediencia absoluta a Cristo. ¿Sí? Cristo es supremo sobre todo y en Él encontramos la plenitud de la revelación y de la salvación de Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Cristo, porque tú eres suficiente. Tú mereces nuestra total adoración, nuestra total obediencia, Señor, nuestra total confianza. Permítanos a la luz de esta palabra caer de rodillas y adorarte, Señor. Caer de rodillas y adorarte, y solamente en ti hay salvación, mi Cristo. A nadie más le podemos otorgar, o sea, otorgarnos nosotros que hemos hecho algo para la salvación sería blasfemia, Señor. Yo te pido, Cristo, que tú afianzas esta verdad en nuestros corazones y que podamos vivir vidas en total dependencia de ti, porque sin ti nada somos, Señor. Somos polvo, Padre. Gracias por tu misericordia, porque lo que nosotros merecemos es el pago del pecado y esa es la muerte eterna, Señor. Pero en Cristo hemos podido obtener la gracia, ese regalo inmerecido, Señor, que solamente tú pudiste dar ese sacrificio una vez por todas, Cristo, y en eso nosotros podemos reconocer que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que solo tú mereces total adoración. Permítanos vivir vidas obedientes a tu palabra, querer vivir vidas obedientes a tu palabra, Señor. Querer hacer lo que en tu palabra está. Te lo suplicamos, mi Cristo. Permítanos en este día reflexionar sobre esta verdad, que esta verdad gobierna nuestros corazones de ahora en adelante, mi Señor.
Confiar en que tu nombre es sobre todo nombre, Señor, y a ti se va a doblar toda rodilla, ya sea los que te conocen como los que no te conocen, Señor. Los que te quisieron declarar a ti como rey, como los que no quisieron declararte como rey de su vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará. Por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada